Mira, si hay una película que literalmente te agarra del cuello desde el minuto uno y no te suelta hasta el final, esa es esta. Hoy te voy a hablar de Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto. Y te lo digo ya, sin rodeos, esta película no es solo piratas peleando en el mar. Esto es traición, maldiciones, deudas con el diablo del océano y un Jack Sparrow que, sinceramente, cada vez que aparece no sabes si es un genio o un tipo que tuvo demasiada suerte en la vida. Y antes de entrar en la locura, déjame decirte algo personal. La primera vez que vi esta peli, me acuerdo que pensé, ok, esto es entretenimiento puro, pero luego la volví a ver años después y me di cuenta de algo. Aquí nadie está realmente libre. Todos están atrapados por algo, y eso es lo que la hace más oscura de lo que parece. La historia arranca con ese ambiente clásico de piratas del Caribe, pero más pesado, más raro, como si el mar mismo estuviera respirando diferente. Ya desde el inicio nos meten la idea de un nombre que suena como leyenda o maldición, Davy Jones. Y ojo aquí, porque este no es el típico villano que grita o amenaza. No, este tipo es otra cosa. Es como si el océano hubiera decidido crear su propio demonio. Dicen que fue un marinero, un capitán increíble, alguien que dominaba el mar como pocos, pero como todo en esta saga, el problema nunca es el mar, el problema es lo que haces con él. Se enamora, y aquí empieza todo a romperse, porque en esta película el amor no salva a nadie, el amor aquí cobra, y cuando digo que cobra no es metáfora bonita, es literal. Mientras tanto, nosotros volvemos a lo que realmente nos interesa, Jack Sparrow, y si eres fan de esta saga, ya sabes cómo es esto. Cada vez que Jack aparece, el mundo se vuelve menos lógico. Jack no camina, deambula, no planea, improvisa, y aun así, de alguna forma siempre está 3 pasos adelante o 5 problemas atrás. Lo vemos con su famosa brújula. Y aquí quiero detenerme un segundo porque esto es oro puro de la película. La brújula de Jack no apunta al norte, no, eso sería demasiado normal para este universo. Su brújula apunta a lo que más desea, pero el problema es que ni él mismo sabe qué es exactamente, y eso, honestamente, es una locura psicológica interesante, porque Jack no es solo un pirata gracioso, es un personaje completamente perdido que ha aprendido a sobrevivir dentro del caos. En este punto de la historia, la compañía, el gobierno o como quieras llamarlo, empieza a presionar. Hay miedo, hay deuda, hay caos político, y como siempre, cuando el sistema no puede controlar algo, manda a alguien a arreglarlo. ¿Y a quién mandan? A buscar a Jack Sparrow, porque claro, si algo sale mal en el mundo pirata, siempre es culpa de Jack o solución de Jack. Nunca hay punto medio. Y aquí es donde la historia empieza a cruzar personajes otra vez. Porque mientras unos lo buscan para salvarse, otros lo buscan para sobrevivir y otros directamente para condenarlo. Y ahora viene el primer gran choque emocional de la película. Tenemos a Will Turner y Elizabeth Swann, y aquí es donde te das cuenta de algo. Esta no es solo una peli de piratas, es una historia de decisiones imposibles. Will está atrapado entre el amor, la lealtad y la supervivencia. Elizabeth también, y ambos están empezando a entender que el mundo no funciona como en las historias bonitas. Aquí cada favor tiene un precio. De hecho, Will termina metido en una misión que lo empuja directamente hacia Jack Sparrow. Y te lo digo ya, cuando Will busca a Jack, nada bueno puede salir de eso. Nunca sale simple. Mientras tanto, Jack está en su mundo, y su mundo, como siempre, es un desastre elegante. Lo vemos rodeado de problemas, de deudas, de gente que quiere cobrarle cosas que él ni recuerda haber prometido.
Y aquí hay algo que me encanta de este personaje. Jack nunca niega que miente. Él simplemente actúa como si la mentira fuera una forma válida de comunicación. Y eso es increíblemente peligroso, pero también increíblemente carismático. En medio de todo esto aparece la sombra más grande de la película, Davy Jones. Y aquí es donde el tono cambia, porque cuando su nombre entra en escena ya no es aventura ligera, es amenaza real. Se empieza a hablar del cofre del hombre muerto, un objeto que no es solo importante, es esencial. Y lo que hay dentro no es oro, no es mapa, no es poder político, es algo mucho peor, es un corazón, y no cualquier corazón, el de Davy Jones. Aquí la película te lanza una idea brutal. Si puedes controlar el corazón de alguien, puedes controlar su destino, y eso convierte toda la historia en una especie de guerra psicológica disfrazada de aventura pirata, porque ahora ya no es solo escapar o robar, es decidir quién controla el alma del océano, y en paralelo las alianzas empiezan a romperse. Will se ve empujado a decisiones que no quiere tomar. Jack empieza a jugar su típico juego de te ayudo, pero en realidad me estoy ayudando a mí mismo. Elizabeth está en el centro de todo, aunque nadie parece preguntarle si quiere estar ahí. Y ese es uno de los puntos más fuertes de esta película. Nadie tiene control total. Todos están siendo arrastrados por algo más grande. Y aquí voy a darte mi opinión honesta como si estuviéramos hablando en directo. Esta primera parte de la película es engañosa, parece aventura ligera, pero en realidad ya te está metiendo en una historia donde el mar no es escenario, es juez, y todavía no hemos visto lo peor. Si en la primera parte te dije que esto parecía aventura pirata con caos bonito, ahora empieza lo serio. Aquí es donde la película te agarra y te dice, ok, ya te reíste. Ahora vamos a ver qué pasa cuando las decisiones del pasado vuelven cobrando intereses. Y créeme, en esta película los intereses no son dinero, son almas. La historia empieza a apretar cuando el nombre de Davy Jones deja de ser solo una leyenda y se convierte en algo mucho más cercano, porque no es solo un monstruo del mar, es alguien que tiene cuentas abiertas con mucha gente, y una de esas cuentas lleva el nombre de Jack Sparrow, y aquí es donde Jack deja de ser el pirata carismático que improvisa todo, y empieza a ser un hombre que por primera vez en la saga parece realmente preocupado, y eso ya te dice todo. Jack no es de los que entran en pánico fácilmente. Él puede estar rodeado de cañones, de monstruos marinos o de gente queriéndolo matar, y aún así tiene esa actitud de yo controlo esto, pero esta vez no. Esta vez hay algo diferente, y es que Jack tiene una deuda que no se paga con oro, se paga con servicio, con años, con destino. Mientras tanto, Will Turner sigue su propio camino, pero aquí empieza lo interesante. Todos los caminos empiezan a cruzarse de forma inevitable. Will no está buscando aventura por diversión, él está metido en esto porque hay algo personal, algo que lo empuja a seguir aunque claramente cada paso lo hunde más. Y esa es una de las cosas que más me gusta de esta película. Nadie está aquí porque quiere. Todos están aquí porque no tienen otra opción. Y ahora te hablo como espectador, no como narrador. Hay algo muy loco en cómo esta película maneja el destino. No es como otras historias donde los personajes eligen su camino. Aquí no. Aquí el camino ya está medio escrito, y los personajes solo están intentando no morir antes de llegar al final. En medio de todo esto, el pasado de Jack empieza a pesar más de lo que él admite, porque no estamos hablando de un error pequeño, estamos hablando de un trato con el mismísimo sistema del océano. Y ese sistema tiene nombre, reglas y cobradores. Aquí entra en juego la idea del Flying Dutchman, el barco maldito que no es solo un barco, es una prisión flotante.
Y lo más perturbador es esto: no es una prisión con barrotes, es una prisión con océano infinito. No hay escape porque no hay tierra, solo servicio eterno, solo obediencia. Y en este punto la película hace algo muy inteligente. Te empieza a mostrar que el mar no es libertad, es contrato. Y eso cambia completamente la forma en la que ves toda la historia. Jack, con su estilo habitual, intenta moverse entre los problemas como si fueran piezas de un juego de ajedrez, pero el problema es que esta vez no está jugando con humanos normales, está jugando con reglas que él mismo ayudó a activar. Y eso, amigo, siempre termina mal. Mientras tanto, la tensión con el cofre empieza a crecer. Ese objeto que todos quieren no es solo un MacGuffin típico de película. Es literalmente el centro de control de algo mucho más grande, porque dentro del cofre está el corazón de Davy Jones, y aquí es donde te das cuenta de lo enfermo que es esto. No estás robando un tesoro, estás robando la voluntad de alguien. Y ahora te lanzo una opinión directa, como si estuviéramos viendo la peli juntos. Este tipo de historia funciona tan bien porque no depende solo de acción, depende de presión, de decisiones malas que parecen buenas en el momento, de personajes que creen que están ganando, mientras en realidad están perdiendo el control poco a poco. En paralelo, Elizabeth Swann empieza a mostrar algo muy interesante. No es solo una pieza en el tablero, ella también empieza a jugar. Y eso cambia todo, porque cuando un personaje deja de reaccionar y empieza a decidir, la historia se rompe en nuevas direcciones, y aquí es donde el ritmo de la película se vuelve irregular pero intencional. Hay momentos de calma, casi de conversación tranquila, y de repente todo explota, como si el mar mismo estuviera respirando entre pelea y pelea. Jack, por su parte, empieza a moverse con más desesperación disfrazada de humor, y eso es clave, porque si lo ves con atención, sus bromas se vuelven más defensivas, como si estuviera intentando convencer al mundo y a sí mismo de que todavía tiene control, pero no lo tiene, y la película lo sabe, y tú como espectador también lo empiezas a sentir. El concepto del cofre empieza a volverse casi obsesivo para todos, porque no es solo quien lo tiene, es quién puede negociar con eso, y ahí entra la parte más peligrosa de todas, la ilusión de poder, porque todos creen que si consiguen el cofre, ganan, pero la verdad es mucho peor. El cofre no te da poder, te pone en el centro de una guerra que no puedes ganar. Y aquí voy a ser honesto contigo como creador de contenido. Esta película es de esas que puedes ver solo por acción y ya funciona. Pero si te metes un poco más profundo, te das cuenta de que todos los personajes están en modo supervivencia emocional constante. Nadie está realmente en paz, ni siquiera Jack, y justo cuando sientes que la historia empieza a estabilizarse un poco, aparece la sensación de que algo más grande se está acercando, como una tormenta que todavía no ves, pero ya sientes en el aire. Y eso es exactamente lo que esta película hace mejor que muchas otras de aventuras. Te mantiene incómodo sin mostrarte todo. En la siguiente parte vamos a entrar en el verdadero núcleo de la historia, el cofre, la llave, el juego entre vida y deuda, y cómo cada personaje empieza a traicionarse sin siquiera llamarlo traición. Y ahí es donde Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto deja de ser una aventura y se convierte en un problema. Ok, ahora sí. Si hasta aquí la película te parecía una mezcla de aventura, caos y decisiones raras, en esta parte cambia el tono por completo, porque aquí ya no estamos buscando un tesoro, aquí estamos hablando de una cosa mucho más peligrosa: control, control sobre la vida y sobre la muerte. Todo empieza a girar alrededor de una idea que suena simple, pero no lo es: la llave.
porque el Davy Jones no es un villano que deja sus cosas tiradas por ahí. No, si algo tiene valor para él, lo guarda como si fuera su propia alma. Y literalmente lo es. La llave no abre cualquier cosa, abre el cofre, y dentro del cofre está lo que mantiene unido a Davy Jones, su corazón. Y aquí es donde la película se pone psicológicamente rara. Porque imagínate esto por un segundo. Un hombre que literalmente sacó su corazón de su pecho para no sentir dolor. Pero al hacerlo, se volvió incapaz de ser humano. Eso no es solo fantasía pirata, eso es trauma convertido en monstruo. Mientras tanto, Jack Sparrow sigue jugando su juego clásico, moverse entre bandos, prometer cosas, escapar de problemas, pero esta vez hay algo diferente. Jack ya no está en control total del caos. El caos también lo está mirando a él, y te lo digo como opinión directa. Esta es la parte donde la película deja de ser divertida de forma ligera y empieza a ser divertida de forma peligrosa, porque ya no te ríes solo de Jack, te ríes con nervios. En paralelo, Will Turner empieza a tomar un papel más activo, y esto es importante. Will ya no es solo el héroe romántico que sigue a los demás. Ahora empieza a tomar decisiones que lo acercan cada vez más a algo oscuro, porque cuando entras en este mundo no sales limpio. Y aquí viene una de las ideas más fuertes de toda la película. Todos creen que están buscando la llave para liberar algo, pero en realidad la llave solo cambia quien está atrapado. La búsqueda se vuelve más intensa. Los personajes empiezan a cruzarse como piezas de un tablero que alguien más está jugando, y esa es la sensación constante de esta parte. Nadie es realmente libre, y mientras todo esto pasa, el mito del cofre empieza a volverse casi obsesión colectiva, porque ya no es un rumor, ya no es una historia, es una posibilidad real, y cuando una posibilidad así aparece, la gente deja de pensar racionalmente. Elizabeth Swann aquí empieza a brillar de una forma diferente, y te digo algo que quizás no todos notan en la primera vez. Elizabeth no está simplemente acompañando la historia, ella empieza a entender cómo funciona el juego, y eso la hace peligrosa, porque en este universo entender demasiado rápido las reglas es casi tan peligroso como no entender nada. Mientras tanto, Jack sigue haciendo lo suyo, pero incluso su humor empieza a tener grietas, como si cada chiste fuera una forma de no pensar en lo que realmente está pasando, y eso es clave, porque Jack no es tonto. Jack está evitando la verdad, y la verdad es esta: el tiempo se está acabando, y no solo para un personaje, para todos. El concepto de deuda empieza a volverse más físico. Ya no es solo me debes algo, es te voy a quitar algo si no cumples. Y eso cambia completamente la energía de la película. Aquí te lo explico como espectador. Esta parte de la historia funciona como una bomba de tiempo. No hay grandes explosiones constantes, hay tensión, hay decisiones pequeñas que parecen normales, pero que construyen algo enorme. Y eso es lo más inteligente del guión, porque cuando finalmente todo explota, no se siente gratuito, se siente inevitable. La llave, el cofre y el corazón dejan de ser elementos separados, empiezan a ser un solo objetivo dividido en piezas, y todos quieren esas piezas, pero por razones distintas. Jack quiere sobrevivir, Will quiere salvar a alguien, Elizabeth quiere no perder el control de su vida, y el mundo alrededor solo quiere cobrar deudas. Y aquí te dejo una reflexión directa. Esta película no trata de piratas, trata de personas intentando negociar con fuerzas que no entienden completamente, y eso siempre termina mal. En el fondo, el mar aquí no es libertad, es contrato, y cada personaje está firmando uno sin leer las letras pequeñas, y justo cuando crees que ya entendiste hacia dónde va todo, la historia empieza a empujarte hacia el punto donde ya no hay vuelta atrás. La llave deja de ser un misterio y el cofre empieza a acercarse.
En la siguiente parte vamos a entrar en el territorio donde todo se acelera: traiciones, persecuciones directas, el papel real del cofre y cómo cada personaje empieza a mostrar su verdadera cara cuando ya no hay espacio para fingir. Ahí es donde esta historia deja de ser búsqueda y se convierte en guerra. Ok, ahora sí entramos en la zona donde la película deja de armar piezas y empieza directamente a romperlas. Porque hasta ahora todo era búsqueda, pistas, persecuciones, pero en esta parte pasa lo que todos estaban evitando. El juego se vuelve real, y cuando digo real, me refiero a que ya no hay espacio para confiar en nadie. Todo gira más fuerte alrededor del objetivo final, el cofre del Davy Jones. Y aquí es donde la película te deja una idea muy clara sin decirla directamente. No importa cuánto corras. Si estás dentro de esta historia, el cofre te va a encontrar a ti. Mientras tanto, Jack Sparrow sigue moviéndose como siempre, entre planes improvisados, mentiras sutiles y decisiones que parecen errores, hasta que de repente no lo son. Pero esta vez hay algo diferente. Jack ya no está solo jugando con los demás. Ahora los demás también están jugando con él, y eso cambia completamente su ventaja habitual. Aquí empieza a sentirse una tensión rara en el aire de la película, como si todos supieran que están a punto de cruzar una línea sin retorno. Y eso es exactamente lo que pasa cuando el cofre empieza a volverse más tangible. Ya no es una leyenda, ya no es una historia de marineros borrachos, es un objeto real, con consecuencias reales. En paralelo, Will Turner entra en una fase mucho más seria del conflicto. Will ya no está reaccionando, está tomando decisiones, y eso en esta historia es peligroso, porque cada decisión tiene un precio que no siempre es evidente al principio. Y aquí te digo algo como espectador. Esta es la parte donde la película deja de ser aventura divertida y empieza a sentirse como una carrera desesperada. Ya no estás viendo personajes buscando algo, estás viendo personajes intentando llegar primero, antes de que otro destruya su futuro. El concepto del cofre empieza a dominarlo todo, porque no es solo un tesoro escondido, es un punto de control, un objeto que decide quién tiene poder sobre algo mucho más grande que el oro o la riqueza. Y lo más interesante es que cada personaje lo quiere por una razón completamente distinta. Y ninguna de esas razones es egoísta en su cabeza. Y eso es lo peligroso, porque cuando todos creen que están haciendo lo correcto, el caos es inevitable. Elizabeth Swann empieza a moverse de forma mucho más activa en esta parte, y aquí cambia su energía completamente. Ya no es solo alguien atrapada en la historia, empieza a influir en ella, y eso es algo que pocos personajes en este tipo de películas logran sin perder el control de sí mismos. Mientras todo esto pasa, el tono general de la película se vuelve más oscuro. Ya no hay sensación de aventura ligera. Ahora hay urgencia, hay presión constante, hay decisiones que no tienen opción buena, solo opción menos mala. Y Jack empieza a mostrar algo interesante aquí. Su humor sigue, sí, pero ahora se siente diferente, como si fuera una capa encima de algo más serio, como si cada broma fuera una forma de no mirar directamente lo que está pasando. Y aquí va una opinión personal como creador de contenido. Esta parte de la película es donde te das cuenta de lo bien estructurada que está la historia, porque no depende de un gran giro único, depende de acumulación, pequeñas decisiones que van cerrando salidas lentamente. El cofre empieza a sentirse menos como un objetivo y más como un problema, y eso es clave. Porque cuando algo que todos desean empieza a parecer una carga, significa que la historia está entrando en su fase más peligrosa,
Las alianzas empiezan a volverse inestables, la confianza se rompe en pequeñas piezas, y lo más importante, nadie tiene toda la información. Cada uno sabe solo una parte del tablero, y eso convierte cada conversación en una posible trampa, cada acuerdo en algo temporal, cada promesa en algo negociable. Y aquí es donde el mar empieza a sentirse menos como escenario y más como una entidad, como si estuviera observando quién va a fallar primero. El cofre se acerca, y con él la sensación de que todo lo que han hecho hasta ahora no era progreso, era preparación para el verdadero desastre. Y te lo digo de forma directa, como si estuviéramos viendo la película juntos. Esta es la parte donde si parpadeas te pierdes un cambio importante en la dinámica entre personajes, porque ya no hay escenas relleno. Todo cuenta, todo empuja hacia adelante, y justo cuando parece que los personajes pueden empezar a tener un poco de control, la historia empieza a acelerar otra vez, porque el cofre no es algo que se encuentra tranquilamente, es algo que se arrebata. En la siguiente parte vamos a entrar en el punto donde el cofre finalmente deja de ser teoría y se convierte en el centro de la guerra entre todos los personajes, donde las traiciones ya no son sorpresa, sino estrategia. Ahí es donde esta historia deja de ser persecución y se convierte en supervivencia pura. Ok, ahora sí. Si hasta aquí la película te venía apretando lentamente como una cuerda alrededor del cuello, en esta parte directamente la tensa al máximo, porque aquí ya no hay teoría, ya no hay pistas, aquí el juego se materializa. Y cuando el cofre aparece de verdad en el tablero, todo el mundo deja de actuar civilizado. Todo sigue orbitando alrededor del objetivo imposible. El cofre del corazón de Davy Jones, y lo más importante no es solo el cofre, es lo que representa, porque ahora ya no es un mito, es una ventaja, es poder real, y en el mundo de esta película, el poder siempre arruina todo. Mientras tanto, Jack Sparrow entra en su fase más interesante, y te lo digo claro, este es el momento donde Jack deja de ser solo el pirata gracioso para convertirse en alguien mucho más impredecible, porque ahora ya no está improvisando solo para sobrevivir, está improvisando para ganar, y esa diferencia parece pequeña, pero no lo es. Cuando alguien cambia de escapar del problema a usar el problema a su favor, todo el equilibrio se rompe. En paralelo, Will Turner empieza a chocar directamente con esta nueva realidad. Will ya no es el chico que sigue la misión por amor o lealtad. Ahora está metido en decisiones que tienen consecuencias irreversibles, y lo más duro es que él lo sabe. Aquí la película hace algo muy inteligente. No te presenta villanos claros, te presenta personas desesperadas con objetivos incompatibles, y eso es mucho más peligroso que un villano tradicional. El cofre empieza a ser el centro absoluto de todo, y lo curioso es esto, nadie lo quiere por codicia pura, lo quieren por control, control sobre el destino, control sobre el miedo, control sobre lo inevitable. Elizabeth Swann en esta parte empieza a mostrar una evolución fuerte. Ya no es solo alguien atrapada entre hombres poderosos y decisiones ajenas. Empieza a entender cómo manipular la situación a su favor. Y eso cambia completamente la dinámica del grupo. Y aquí te doy una opinión directa como creador de contenido. Esta película hace algo muy inteligente con sus personajes femeninos en el sentido narrativo del poder. Elizabeth no es decorativa en la historia, es una pieza activa que empieza a mover decisiones importantes, incluso cuando nadie lo espera. Mientras tanto, el tono general de la historia se vuelve más pesado, ya no hay sensación de aventura, ahora hay urgencia constante.
como si cada escena fuera una cuenta regresiva invisible. El cofre empieza a moverse de manos en manos, y cada vez que cambia de dueño no es una victoria, es solo el inicio de otro problema. Y aquí está lo más interesante. Nadie puede mantener el control del cofre por mucho tiempo, porque el cofre no pertenece a nadie, solo cambia quién está en peligro. Jack intenta hacer lo que siempre hace, usar el caos como ventaja, pero esta vez el caos también tiene memoria, y eso lo complica todo. Will se ve empujado a decisiones cada vez más extremas, y aquí la película empieza a tocar un tema importante sin decirlo directamente, la identidad, porque Will empieza a convertirse lentamente en algo que no estaba planeado al inicio. Y eso es lo que hace esta parte tan fuerte. No es acción constante, es transformación constante. Cada personaje está cambiando, incluso si no lo quieren admitir, y el cofre funciona como un catalizador. No crea el conflicto, lo revela. Aquí el mar deja de ser fondo y se siente casi como una presencia viva, como si observara quién está dispuesto a cruzar qué límites. Y te lo digo como espectador, esta es la parte donde empiezas a darte cuenta de que no hay salida limpia para nadie, solo decisiones que dejan marcas. El cofre finalmente deja de ser un objetivo lejano, ahora es un problema físico en medio de todos, y eso hace que todo lo demás explote en tensión. En la siguiente parte vamos a entrar en el punto donde el conflicto ya no se puede contener. El cofre cambia de manos en medio del caos, las traiciones se vuelven visibles y el verdadero precio de todo empieza a mostrarse sin filtros. Ahí es donde la historia deja de ser estrategia y se convierte en colapso. Ok. Ahora sí estamos en ese punto de la película donde ya no puedes seguir el plan, porque el plan literalmente deja de existir. Aquí todo se rompe. Las alianzas, las promesas, las miradas de confianza, todo empieza a volverse humo. Y lo peor es que nadie se sorprende demasiado porque en el fondo todos sabían que esto iba a pasar. El centro de todo sigue siendo el mismo, el cofre ligado a Davy Jones. Pero ahora ya no se siente como un objetivo. Se siente como una maldición que todos están intentando pasarse entre ellos antes de que les explote en la cara. Y aquí entra el punto clave de esta parte. El cofre ya no tiene dueño temporal, tiene víctimas temporales. Mientras tanto, Jack Sparrow sigue haciendo lo que mejor sabe hacer, pero con una diferencia muy importante. Antes Jack parecía que controlaba el caos, ahora el caos lo empuja a él también, y eso lo hace más impredecible todavía. Jack no está jugando ajedrez, Jack está lanzando piezas al aire y esperando que caigan a su favor, y sorprendentemente, a veces funciona. Por otro lado, Will Turner entra en una fase mucho más intensa. Will ya no está siguiendo la historia. Will está intentando sobrevivir dentro de ella sin perderse a sí mismo, pero cada decisión lo acerca un poco más a cruzar líneas que antes no habría considerado. Y aquí es donde la película se pone realmente interesante a nivel emocional, porque no es solo acción, es desgaste. Cada personaje está perdiendo algo mientras intenta ganar otra cosa. Elizabeth Swann, en esta parte, empieza a tomar decisiones que rompen expectativas, y esto es importante, porque ya no actúa solo por reacción. Empieza a actuar por estrategia, y cuando eso pasa, el equilibrio del grupo se rompe definitivamente. Ahora el cofre cambia de manos más rápido y cada cambio genera una reacción en cadena. No es quién lo tiene ahora, es quién acaba de traicionar a quién. Y aquí te digo algo como espectador. Esta parte de la película funciona como una espiral. No sube, no baja, solo gira más rápido hasta que todo se vuelve imposible de controlar.
El mar otra vez deja de ser escenario, se siente como un campo de pruebas, como si la historia estuviera empujando a todos a ver hasta dónde pueden romperse antes de caer. Y lo más importante, nadie está completamente en lo correcto. Todos tienen una razón válida, pero eso no los salva de las consecuencias. Jack intenta negociar, manipular, escapar, como siempre, pero ahora cada movimiento tiene reacción inmediata. Ya no hay espacio para jugar dos pasos adelante. Will empieza a tomar decisiones más impulsivas. Y aquí la película te muestra algo muy claro sin decirlo directamente. La desesperación cambia a las personas más rápido que el poder. Elizabeth, por su parte, empieza a entender algo clave del mundo en el que está. Si no tomas control de la situación, alguien más lo hará por ti y no te va a gustar cómo lo hace. Y aquí todo empieza a acelerarse. El cofre deja de ser solo un objeto de negociación, se convierte en detonante de confrontación directa. Cada personaje está más cerca del punto donde ya no pueden retroceder sin perder algo irreparable, y eso hace que cada escena tenga más peso. Y ahora viene la sensación más fuerte de esta parte. No es que las cosas estén saliendo mal, es que están saliendo exactamente como este mundo funciona. El caos no es accidente, es estructura. Y te lo digo como si estuviéramos viendo la peli juntos. Aquí es donde empiezas a darte cuenta de que nadie va a ganar limpio. Solo van a sobrevivir los que acepten el precio más alto. El cofre sigue siendo el centro del conflicto, pero ya no es el único problema. Ahora el problema es todo lo que la gente está dispuesta a hacer por él. Y eso es lo que convierte esta parte en una de las más intensas. No hay héroes claros, solo decisiones que se ven diferentes dependiendo de quién las cuenta. En la siguiente parte vamos a entrar en el punto donde el caos deja de ser controlable. El cofre finalmente estalla como conflicto absoluto. Las traiciones se vuelven inevitables y el mar empieza a responder a todo lo que está pasando. Ahí es donde la historia deja de ser estrategia y se convierte en supervivencia pura. Ok, aquí ya no estamos en una historia de búsqueda. Esto ya es supervivencia emocional en modo pirata extremo, porque cuando llegas a este punto de la película ya no importa quién empezó con ventaja, importa quién todavía puede respirar sin sentirse traicionado por el mundo. Todo sigue girando alrededor del mismo núcleo peligroso, el cofre vinculado a Davy Jones, pero ahora el cofre ya no es el objetivo, es el detonador. El problema que todos intentaban evitar, pero que ahora está explotando en cada interacción. Y aquí es donde Jack Sparrow empieza a moverse en su forma más clásica, pero también más peligrosa, porque Jack ya no está simplemente sobreviviendo, está calculando caos, y eso es distinto. Antes improvisaba, ahora empuja situaciones para ver cómo se rompen, pero el detalle importante es este: ya no controla todas las piezas, y eso lo hace más impredecible, incluso para los demás personajes. Por otro lado, Will Turner llega a uno de sus puntos más tensos. Will ya no es el mismo del inicio, y la película te lo deja ver sin necesidad de explicarlo demasiado. Sus decisiones ya no son limpias, son urgentes, y la urgencia siempre cambia la moral de cualquier historia. Y aquí te hablo como espectador directo. Esta es la parte donde empiezas a darte cuenta de que nadie va a salir de esto sin perder algo esencial. Y no hablo de dinero, hablo de identidad, confianza o incluso humanidad. Mientras tanto, Elizabeth Swann se vuelve una de las piezas más interesantes del conflicto, porque ya no está reaccionando al caos, está participando activamente en él, y eso cambia completamente la dinámica del grupo. Elizabeth empieza a entender algo muy importante. En este mundo, la indecisión te convierte en víctima,
y ella claramente no quiere ser víctima. El cofre sigue pasando de manos, pero cada vez que cambia de dueño no se siente como progreso, se siente como castigo, y aquí es donde la película hace algo brillante a nivel narrativo. Te quita la sensación de objetivo final alcanzable y te deja solo con consecuencias. Jack intenta seguir jugando su juego habitual, pero ahora cada movimiento tiene respuesta inmediata. Ya no hay espacio para engañar sin consecuencias. Will está cada vez más cerca de cruzar líneas que antes parecían imposibles. Y la película no lo presenta como un cambio heroico, lo presenta como desgaste. Y eso es lo más fuerte de esta parte. No hay transformación épica, hay erosión. El mar otra vez empieza a sentirse como un personaje invisible. No ayuda, no castiga directamente, pero observa y permite que todo ocurra. Y aquí te digo algo como creador de contenido. Esta sección de la película funciona porque elimina cualquier ilusión de control. No importa cuánto planifiques, no importa cuánto corras, siempre hay otra consecuencia esperando detrás. Las traiciones ya no son giros inesperados, son inevitables, solo están esperando el momento correcto para activarse. Y lo más interesante es esto. Cada personaje cree que está haciendo lo correcto desde su perspectiva, y eso hace que todo el conflicto sea más trágico que malvado. Jack, Will, Elizabeth, todos están actuando bajo presión, y la presión no deja espacio para decisiones perfectas, solo decisiones rápidas. El cofre ya no es el premio, es el centro del colapso, y aquí la película te prepara para el golpe final. Todo lo que ha pasado hasta ahora no era el clímax, era la acumulación. En la siguiente parte vamos a entrar en el desenlace total. El cofre cambia el destino de todos. Las decisiones finales se vuelven irreversibles y el mundo de los piratas se enfrenta a su punto más oscuro. Ahí es donde la historia deja de ser conflicto y se convierte en pérdida. Ok, ahora sí. Este es el punto donde la película deja de preguntarte qué va a pasar y te obliga a ver cómo todo lo que se construyó empieza a caer al mismo tiempo. No hay más preparación, no hay más estrategia, solo consecuencias. El conflicto alrededor del cofre ligado a Davy Jones llega a su forma más peligrosa, porque ya no es un objeto disputado. Es una bomba emocional y sobrenatural que está definiendo quién sobrevive y quién queda atrapado por el mar para siempre. Y aquí Jack Sparrow entra en su versión más completa como personaje, porque si algo define a Jack en este punto es esto: no es héroe, no es villano, es superviviente puro, y eso lo convierte en alguien impredecible hasta el último segundo. Jack no busca gloria, no busca justicia, busca una salida, y si esa salida implica manipular todo el tablero una última vez, lo va a hacer. Mientras tanto, Will Turner llega al borde de su propia transformación final, y aquí la película te lo muestra sin filtros. Will ya no es solo el chico que perseguía a su padre, ni el hombre guiado por el amor. Ahora es alguien que está dispuesto a tomar decisiones que antes habrían sido impensables. Y eso es lo más duro de este final. Nadie sale igual. Elizabeth Swann también cruza una línea importante, y no es una línea física, es moral, es emocional. Es el momento en el que entiende que en este mundo, si no actúas, alguien actúa por ti, y normalmente no te gusta el resultado. El cofre deja de ser el centro de negociación y se convierte en el centro del desastre. Cada personaje toma decisiones finales como si el tiempo se hubiera roto. No hay calma,
No hay pausa, solo movimiento desesperado hacia un resultado que nadie puede controlar completamente. Y aquí la película hace algo muy inteligente. No te da un final limpio donde todo se resuelve con lógica. Te da un final donde cada decisión tiene un costo visible. Jack intenta su último movimiento característico, convertir el caos en oportunidad. Pero esta vez el caos responde, ya no es unilateral. Will enfrenta su destino de frente, pero no como algo romántico o glorioso, sino como algo inevitable, y eso lo hace mucho más impactante. Elizabeth, por su parte, toma una decisión que define su arco completo en la película. Ya no está atrapada. Está eligiendo dentro del caos, y eso es lo único que realmente le da poder en este mundo. Y ahora te lo digo como si estuviéramos viendo la película juntos. Este final no se siente como victoria o derrota clásica, se siente como intercambio. Cada personaje gana algo, pero pierde otra cosa igual de importante. El mar vuelve a ser testigo silencioso de todo, como siempre. Pero esta vez la sensación es diferente, porque ya no parece que el mar controle el juego, parece que simplemente lo permite. El cofre, la deuda, el destino, todo converge en un cierre que no deja espacio para comodidad emocional, solo consecuencias, solo cambios permanentes, y lo más importante, nadie puede volver al punto de inicio. Jack sale de esto más marcado de lo que aparenta. Will queda atado a algo más grande que él. Elizabeth ya no es la misma persona que entró en esta historia, y el mundo de los piratas sigue girando, pero con reglas más oscuras que antes. Y aquí va mi opinión final como creador de contenido, hablando directo contigo. Esta película funciona porque nunca intenta darte control como espectador. Siempre te deja con la sensación de que algo más grande está pasando detrás de cada decisión, y cuando termina, no sientes que acabó una historia, sientes que acabaste de sobrevivir a ella. Y eso es lo que hace que El cofre del hombre muerto no sea solo una secuela más, sino el punto donde Piratas del Caribe deja de ser aventura ligera y se convierte en tragedia disfrazada de entretenimiento. Ok, y después de todo ese caos, traiciones, decisiones imposibles y gente corriendo literalmente contra el destino, viene algo que casi ninguna película de este tipo hace bien: el silencio después de la tormenta. Porque sí, el final no es solo termina la historia, es más bien ahora vive con lo que hiciste, y aquí es donde todo lo que rodea a Davy Jones deja una huella que no se borra fácilmente. Porque este no era un villano cualquiera, era una fuerza del mar con emociones rotas, decisiones irreversibles y una idea muy clara del dolor. Si no siento nada, no sufro, y eso en sí mismo ya es aterrador. Lo interesante de esta película es que cuando todo se calma, no sientes que ganaron los buenos, sientes que cada uno perdió algo distinto, y eso es lo que la hace más adulta de lo que parece a primera vista. Jack Sparrow queda en ese punto extraño donde siempre está, ni completamente atrapado, ni completamente libre. Y si te fijas bien, eso es casi su definición como personaje. Jack no vive en victoria o derrota, vive en escape constante, como si el mundo siempre estuviera a medio segundo de cobrarle todo lo que debe, pero nunca termina de atraparlo del todo. Y aquí te digo algo como creador de contenido y como espectador. Jack Sparrow no es el típico protagonista que evoluciona de forma clara. Es un personaje que sobrevive a su propia falta de evolución. Y eso es rarísimo, pero funciona perfecto en esta saga. Luego tienes a Will Turner, y aquí sí hay un cambio más visible. Will no sale de esta historia igual.
y no puede, porque el tipo de decisiones que tomó en esta película no son reversibles emocionalmente. Aunque el mundo siga adelante, él ya cruzó cosas que no puede desver, y eso es lo que hace que su arco sea tan fuerte aquí. No es solo héroe joven que crece, es alguien que aprende que el amor, la lealtad y la justicia en este mundo siempre tienen un precio escondido. Elizabeth Swann también termina esta etapa de forma muy interesante, porque si empiezas la película viéndola como alguien empujada por la historia, la terminas entendiendo que ya no es así. Elizabeth empieza a convertirse en alguien que toma decisiones dentro del caos, no solo reacciona a él. Y eso cambia completamente cómo la ves en el futuro de la saga. Y aquí es donde la película hace algo que me gusta mucho, aunque no todo el mundo lo nota. No cierra completamente nada, solo deja consecuencias abiertas. El mar sigue siendo el mismo, pero los personajes ya no. Y eso es clave, porque en historias como esta, el entorno nunca es el que cambia, son las personas las que se rompen o se endurecen. El cofre, que durante toda la película fue casi un personaje más, deja de ser importante como objeto y pasa a ser importante como idea. La idea de que todo poder tiene un costo y de que ese costo nunca se paga una sola vez. Y si lo piensas bien, esta película no trata realmente de piratas, trata de deudas, deudas emocionales, deudas morales, deudas con uno mismo, y eso es lo que hace que se quede contigo después de verla. No es solo qué pasó, es qué haría yo en esa situación. Y ahí es donde la historia gana fuerza real, porque puedes ver a Jack y pensar, qué loco, qué suerte tiene, pero luego miras más profundo y te das cuenta de algo. Jack no tiene suerte. Jack tiene consecuencias acumuladas que siempre logran esquivarlo, por ahora. Y puedes ver a Will y pensar, hizo lo correcto. Pero la película te deja claro que en este mundo, hacer lo correcto no significa salir intacto. Y puedes ver a Elizabeth y pensar que solo es parte del viaje, pero en realidad es una de las pocas que aprende a moverse dentro del sistema sin romperse completamente. Y eso es lo que hace que esta película funcione tan bien incluso años después. No depende solo de acción o efectos, depende de decisiones humanas dentro de situaciones imposibles. Si lo resumo como lo sentiría hablando con la cámara en un video de YouTube, esta película es como si alguien hubiera dicho, vamos a ver qué pasa cuando todos quieren ganar, pero el juego solo permite sobrevivir, y lo peor o lo mejor, depende cómo lo mires, es que nadie realmente gana del todo, solo siguen adelante, y ahí es donde te deja esta historia, no con una victoria clara, no con un cierre perfecto, sino con una sensación rara, la de que el mundo sigue girando, pero algo en los personajes ya no es igual, y si eres fan de la saga, sabes lo que viene después, porque esto no termina aquí. Esto solo abre la puerta a algo todavía más grande, pero eso ya es otra historia y otro tipo de deuda. Ok, este es el momento en el que normalmente el video termina, pero no con ese típico y eso fue todo, sino con algo más importante, con esa sensación de que acabas de ver algo que no era solo entretenimiento, sino una especie de montaña rusa emocional disfrazada de película de piratas. Después de todo lo que rodea a Davy Jones, lo que queda no es solo su historia, sino lo que representa, un recordatorio constante de que el poder sin control emocional no libera a nadie, solo cambia la forma de la prisión, y si te fijas bien, toda la película gira alrededor de eso, no es el cofre, no es la llave, no es ni siquiera el mar. Es lo que cada personaje está dispuesto a perder para conseguir lo que cree que quiere. Jack Sparrow termina siendo el mejor ejemplo de eso sin necesidad de explicaciones largas. Porque Jack no gana de forma tradicional. Jack sobrevive a un sistema que constantemente intenta cobrarle todo.
mientras en realidad están perdiendo el control poco a poco. En paralelo, Elizabeth Swann empieza a mostrar algo muy interesante. No es solo una pieza en el tablero, ella también empieza a jugar. Y eso cambia todo, porque cuando un personaje deja de reaccionar y empieza a decidir, la historia se rompe en nuevas direcciones y aquí es donde el ritmo de la película se vuelve irregular pero intencional. Hay momentos de calma, casi de conversación tranquila, y de repente todo explota, como si el mar mismo estuviera respirando entre pelea y pelea. Jack, por su parte, empieza a moverse con más desesperación disfrazada de humor, y eso es clave, porque si lo ves con atención, sus bromas se vuelven más defensivas, como si estuviera intentando convencer al mundo y a sí mismo de que todavía tiene control, pero no lo tiene, y la película lo sabe, y tú como espectador también lo empiezas a sentir. El concepto del cofre empieza a volverse casi obsesivo para todos, porque no es solo quien lo tiene, es quién puede negociar con eso. Y ahí entra la parte más peligrosa de todas, la ilusión de poder, porque todos creen que si consiguen el cofre, ganan. Pero la verdad es mucho peor. El cofre no te da poder, te pone en el centro de una guerra que no puedes ganar. Y aquí voy a ser honesto contigo como creador de contenido. Esta película es de esas que puedes ver solo por acción y ya funciona. Pero si te metes un poco más profundo, te das cuenta de que todos los personajes están en modo supervivencia emocional constante. Nadie está realmente en paz, ni siquiera Jack, y justo cuando sientes que la historia empieza a estabilizarse un poco, aparece la sensación de que algo más grande se está acercando, como una tormenta que todavía no ves, pero ya sientes en el aire. Y eso es exactamente lo que esta película hace mejor que muchas otras de aventuras. Te mantiene incómodo sin mostrarte todo. En la siguiente parte vamos a entrar en el verdadero núcleo de la historia, el cofre, la llave, el juego entre vida y deuda, y cómo cada personaje empieza a traicionarse sin siquiera llamarlo traición. Y ahí es donde Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto deja de ser una aventura y se convierte en un problema. Ok, ahora sí. Si hasta aquí la película te parecía una mezcla de aventura, caos y decisiones raras, en esta parte cambia el tono por completo, porque aquí ya no estamos buscando un tesoro, aquí estamos hablando de una cosa mucho más peligrosa, control, control sobre la vida y sobre la muerte. Todo empieza a girar alrededor de una idea que suena simple, pero no lo es, la llave, porque el Davy Jones no es un villano que deja sus cosas tiradas por ahí. No, si algo tiene valor para él, lo guarda como si fuera su propia alma, y literalmente lo es. La llave no abre cualquier cosa, abre el cofre, y dentro del cofre está lo que mantiene unido a Davy Jones, su corazón. Y aquí es donde la película se pone psicológicamente rara. Porque imagínate esto por un segundo. Un hombre que literalmente sacó su corazón de su pecho para no sentir dolor. Pero al hacerlo, se volvió incapaz de ser humano. Eso no es solo fantasía pirata. Eso es trauma convertido en monstruo. Mientras tanto, Jack Sparrow sigue jugando su juego clásico, moverse entre bandos, prometer cosas, escapar de problemas, pero esta vez hay algo diferente. Jack ya no está en control total del caos. El caos también lo está mirando a él, y te lo digo como opinión directa. Esta es la parte donde la película deja de ser divertida de forma ligera y empieza a ser divertida de forma peligrosa, porque ya no te ríes solo de Jack, te ríes con nervios. En paralelo, Will Turner empieza a tomar un papel más activo, y esto es importante. Will ya no es solo el héroe romántico que sigue a los demás.
Ahora empieza a tomar decisiones que lo acercan cada vez más a algo oscuro, porque cuando entras en este mundo no sales limpio. Y aquí viene una de las ideas más fuertes de toda la película. Todos creen que están buscando la llave para liberar algo, pero en realidad la llave solo cambia quien está atrapado. La búsqueda se vuelve más intensa. Los personajes empiezan a cruzarse como piezas de un tablero que alguien más está jugando, y esa es la sensación constante de esta parte. Nadie es realmente libre. Y mientras todo esto pasa, el mito del cofre empieza a volverse casi obsesión colectiva, porque ya no es un rumor, ya no es una historia, es una posibilidad real, y cuando una posibilidad así aparece, la gente deja de pensar racionalmente. Elizabeth Swann aquí empieza a brillar de una forma diferente, y te digo algo que quizás no todos notan en la primera vez. Elizabeth no está simplemente acompañando la historia. Ella empieza a entender cómo funciona el juego, y eso la hace peligrosa, porque en este universo entender demasiado rápido las reglas es casi tan peligroso como no entender nada. Mientras tanto, Jack sigue haciendo lo suyo, pero incluso su humor empieza a tener grietas, como si cada chiste fuera una forma de no pensar en lo que realmente está pasando, y eso es clave, porque Jack no es tonto. Jack está evitando la verdad, y la verdad es esta: el tiempo se está acabando, y no solo para un personaje, para todos. El concepto de deuda empieza a volverse más físico. Ya no es solo me debes algo, es te voy a quitar algo si no cumples. Y eso cambia completamente la energía de la película. Aquí te lo explico como espectador. Esta parte de la historia funciona como una bomba de tiempo. No hay grandes explosiones constantes, hay tensión, hay decisiones pequeñas que parecen normales, pero que construyen algo enorme. Y eso es lo más inteligente del guión, porque cuando finalmente todo explota, no se siente gratuito, se siente inevitable. La llave, el cofre y el corazón dejan de ser elementos separados, empiezan a ser un solo objetivo dividido en piezas, y todos quieren esas piezas, pero por razones distintas. Jack quiere sobrevivir, Will quiere salvar a alguien, Elizabeth quiere no perder el control de su vida, y el mundo alrededor solo quiere cobrar deudas. Y aquí te dejo una reflexión directa. Esta película no trata de piratas, trata de personas intentando negociar con fuerzas que no entienden completamente, y eso siempre termina mal. En el fondo, el mar aquí no es libertad, es contrato, y cada personaje está firmando uno sin leer las letras pequeñas, y justo cuando crees que ya entendiste hacia dónde va todo, la historia empieza a empujarte hacia el punto donde ya no hay vuelta atrás. La llave deja de ser un misterio y el cofre empieza a acercarse. En la siguiente parte vamos a entrar en el territorio donde todo se acelera: traiciones, persecuciones directas, el papel real del cofre y cómo cada personaje empieza a mostrar su verdadera cara cuando ya no hay espacio para fingir. Ahí es donde esta historia deja de ser búsqueda y se convierte en guerra. Ok, ahora sí entramos en la zona donde la película deja de armar piezas y empieza directamente a romperlas. Porque hasta ahora todo era búsqueda, pistas, persecuciones, pero en esta parte pasa lo que todos estaban evitando. El juego se vuelve real, y cuando digo real, me refiero a que ya no hay espacio para confiar en nadie. Todo gira más fuerte alrededor del objetivo final, el cofre del Davy Jones. Y aquí es donde la película te deja una idea muy clara sin decirla directamente. No importa cuánto corras. Si estás dentro de esta historia, el cofre te va a encontrar a ti. Mientras tanto, Jack Sparrow sigue moviéndose como siempre, entre planes improvisados, mentiras sutiles y decisiones que parecen errores, hasta que de repente no lo son. Pero esta vez hay algo diferente. Jack ya no está solo jugando con los demás. Ahora los demás también están jugando con él.
y eso cambia completamente su ventaja habitual. Aquí empieza a sentirse una tensión rara en el aire de la película, como si todos supieran que están a punto de cruzar una línea sin retorno. Y eso es exactamente lo que pasa cuando el cofre empieza a volverse más tangible. Ya no es una leyenda, ya no es una historia de marineros borrachos, es un objeto real, con consecuencias reales. En paralelo, Will Turner entra en una fase mucho más seria del conflicto. Will ya no está reaccionando, está tomando decisiones, y eso en esta historia es peligroso, porque cada decisión tiene un precio que no siempre es evidente al principio. Y aquí te digo algo como espectador. Esta es la parte donde la película deja de ser aventura divertida y empieza a sentirse como una carrera desesperada. Ya no estás viendo personajes buscando algo, estás viendo personajes intentando llegar primero, antes de que otro destruya su futuro. El concepto del cofre empieza a dominarlo todo, porque no es solo un tesoro escondido, es un punto de control, un objeto que decide quién tiene poder sobre algo mucho más grande que el oro o la riqueza. Y lo más interesante es que cada personaje lo quiere por una razón completamente distinta. Y ninguna de esas razones es egoísta en su cabeza. Y eso es lo peligroso, porque cuando todos creen que están haciendo lo correcto, el caos es inevitable. Elizabeth Swann empieza a moverse de forma mucho más activa en esta parte, y aquí cambia su energía completamente. Ya no es solo alguien atrapada en la historia, empieza a influir en ella, y eso es algo que pocos personajes en este tipo de películas logran sin perder el control de sí mismos. Mientras todo esto pasa, el tono general de la película se vuelve más oscuro. Ya no hay sensación de aventura ligera. Ahora hay urgencia, hay presión constante, hay decisiones que no tienen opción buena, solo opción menos mala. Y Jack empieza a mostrar algo interesante aquí. Su humor sigue, sí, pero ahora se siente diferente, como si fuera una capa encima de algo más serio, como si cada broma fuera una forma de no mirar directamente lo que está pasando. Y aquí va una opinión personal como creador de contenido. Esta parte de la película es donde te das cuenta de lo bien estructurada que está la historia, porque no depende de un gran giro único, depende de acumulación, pequeñas decisiones que van cerrando salidas lentamente. El cofre empieza a sentirse menos como un objetivo y más como un problema, y eso es clave. Porque cuando algo que todos desean empieza a parecer una carga, significa que la historia está entrando en su fase más peligrosa. Las alianzas empiezan a volverse inestables, la confianza se rompe en pequeñas piezas, y lo más importante, nadie tiene toda la información. Cada uno sabe solo una parte del tablero, y eso convierte cada conversación en una posible trampa, cada acuerdo en algo temporal, cada promesa en algo negociable. Y aquí es donde el mar empieza a sentirse menos como escenario y más como una entidad, como si estuviera observando quién va a fallar primero. El cofre se acerca, y con él la sensación de que todo lo que han hecho hasta ahora no era progreso, era preparación para el verdadero desastre. Y te lo digo de forma directa, como si estuviéramos viendo la película juntos. Esta es la parte donde si parpadeas te pierdes un cambio importante en la dinámica entre personajes, porque ya no hay escenas relleno. Todo cuenta, todo empuja hacia adelante, y justo cuando parece que los personajes pueden empezar a tener un poco de control, la historia empieza a acelerar otra vez, porque el cofre no es algo que se encuentra tranquilamente, es algo que se arrebata. En la siguiente parte vamos a entrar en el punto donde el cofre finalmente deja de ser teoría y se convierte en el centro de la guerra entre todos los personajes, donde las traiciones ya no son sorpresa,
sino estrategia. Ahí es donde esta historia deja de ser persecución y se convierte en supervivencia pura. Ok, ahora sí. Si hasta aquí la película te venía apretando lentamente como una cuerda alrededor del cuello, en esta parte directamente la tensa al máximo, porque aquí ya no hay teoría, ya no hay pistas, aquí el juego se materializa. Y cuando el cofre aparece de verdad en el tablero, todo el mundo deja de actuar civilizado. Todo sigue orbitando alrededor del objetivo imposible. El cofre del corazón de Davy Jones, y lo más importante no es solo el cofre, es lo que representa, porque ahora ya no es un mito, es una ventaja, es poder real, y en el mundo de esta película, el poder siempre arruina todo. Mientras tanto, Jack Sparrow entra en su fase más interesante, y te lo digo claro, este es el momento donde Jack deja de ser solo el pirata gracioso para convertirse en alguien mucho más impredecible, porque ahora ya no está improvisando solo para sobrevivir, está improvisando para ganar, y esa diferencia parece pequeña, pero no lo es. Cuando alguien cambia de escapar del problema a usar el problema a su favor, todo el equilibrio se rompe. En paralelo, Will Turner empieza a chocar directamente con esta nueva realidad. Will ya no es el chico que sigue la misión por amor o lealtad. Ahora está metido en decisiones que tienen consecuencias irreversibles, y lo más duro es que él lo sabe. Aquí la película hace algo muy inteligente. No te presenta villanos claros, te presenta personas desesperadas con objetivos incompatibles, y eso es mucho más peligroso que un villano tradicional. El cofre empieza a ser el centro absoluto de todo, y lo curioso es esto, nadie lo quiere por codicia pura, lo quieren por control, control sobre el destino, control sobre el miedo, control sobre lo inevitable. Elizabeth Swann en esta parte empieza a mostrar una evolución fuerte. Ya no es solo alguien atrapada entre hombres poderosos y decisiones ajenas. Empieza a entender cómo manipular la situación a su favor. Y eso cambia completamente la dinámica del grupo. Y aquí te doy una opinión directa como creador de contenido. Esta película hace algo muy inteligente con sus personajes femeninos en el sentido narrativo del poder. Elizabeth no es decorativa en la historia, es una pieza activa que empieza a mover decisiones importantes, incluso cuando nadie lo espera. Mientras tanto, el tono general de la historia se vuelve más pesado, ya no hay sensación de aventura, ahora hay urgencia constante, como si cada escena fuera una cuenta regresiva invisible. El cofre empieza a moverse de manos en manos, y cada vez que cambia de dueño no es una victoria, es solo el inicio de otro problema. Y aquí está lo más interesante. Nadie puede mantener el control del cofre por mucho tiempo, porque el cofre no pertenece a nadie, solo cambia quién está en peligro. Jack intenta hacer lo que siempre hace, usar el caos como ventaja, pero esta vez el caos también tiene memoria, y eso lo complica todo. Will se ve empujado a decisiones cada vez más extremas, y aquí la película empieza a tocar un tema importante sin decirlo directamente, la identidad, porque Will empieza a convertirse lentamente en algo que no estaba planeado al inicio. Y eso es lo que hace esta parte tan fuerte. No es acción constante, es transformación constante. Cada personaje está cambiando, incluso si no lo quieren admitir, y el cofre funciona como un catalizador. No crea el conflicto, lo revela. Aquí el mar deja de ser fondo y se siente casi como una presencia viva, como si observara quién está dispuesto a cruzar qué límites. Y te lo digo como espectador, esta es la parte donde empiezas a darte cuenta de que no hay salida limpia para nadie, solo decisiones que dejan marcas. El cofre finalmente deja de ser un objetivo lejano, ahora es un problema físico en medio de todos,
y eso hace que todo lo demás explote en tensión. En la siguiente parte vamos a entrar en el punto donde el conflicto ya no se puede contener. El cofre cambia de manos en medio del caos, las traiciones se vuelven visibles y el verdadero precio de todo empieza a mostrarse sin filtros. Ahí es donde la historia deja de ser estrategia y se convierte en colapso. Ok, ahora sí estamos en ese punto de la película donde ya no puedes seguir el plan, porque el plan literalmente deja de existir. Aquí todo se rompe. Las alianzas, las promesas, las miradas de confianza, todo empieza a volverse humo. Y lo peor es que nadie se sorprende demasiado porque en el fondo todos sabían que esto iba a pasar. El centro de todo sigue siendo el mismo, el cofre ligado a Davy Jones. Pero ahora ya no se siente como un objetivo. Se siente como una maldición que todos están intentando pasarse entre ellos antes de que les explote en la cara. Y aquí entra el punto clave de esta parte. El cofre ya no tiene dueño temporal, tiene víctimas temporales. Mientras tanto, Jack Sparrow sigue haciendo lo que mejor sabe hacer, pero con una diferencia muy importante. Antes Jack parecía que controlaba el caos, ahora el caos lo empuja a él también, y eso lo hace más impredecible todavía. Jack no está jugando ajedrez, Jack está lanzando piezas al aire y esperando que caigan a su favor, y sorprendentemente, a veces funciona. Por otro lado, Will Turner entra en una fase mucho más intensa. Will ya no está siguiendo la historia. Will está intentando sobrevivir dentro de ella sin perderse a sí mismo, pero cada decisión lo acerca un poco más a cruzar líneas que antes no habría considerado. Y aquí es donde la película se pone realmente interesante a nivel emocional, porque no es solo acción, es desgaste. Cada personaje está perdiendo algo mientras intenta ganar otra cosa. Elizabeth Swann, en esta parte, empieza a tomar decisiones que rompen expectativas, y esto es importante, porque ya no actúa solo por reacción. Empieza a actuar por estrategia, y cuando eso pasa, el equilibrio del grupo se rompe definitivamente. Ahora el cofre cambia de manos más rápido y cada cambio genera una reacción en cadena. No es quién lo tiene ahora, es quién acaba de traicionar a quién. Y aquí te digo algo como espectador. Esta parte de la película funciona como una espiral. No sube, no baja, solo gira más rápido hasta que todo se vuelve imposible de controlar. El mar otra vez deja de ser escenario, se siente como un campo de pruebas, como si la historia estuviera empujando a todos a ver hasta dónde pueden romperse antes de caer. Y lo más importante, nadie está completamente en lo correcto. Todos tienen una razón válida, pero eso no los salva de las consecuencias. Jack intenta negociar, manipular, escapar, como siempre, pero ahora cada movimiento tiene reacción inmediata. Ya no hay espacio para jugar dos pasos adelante. Will empieza a tomar decisiones más impulsivas. Y aquí la película te muestra algo muy claro sin decirlo directamente. La desesperación cambia a las personas más rápido que el poder. Elizabeth, por su parte, empieza a entender algo clave del mundo en el que está. Si no tomas control de la situación, alguien más lo hará por ti y no te va a gustar cómo lo hace. Y aquí todo empieza a acelerarse. El cofre deja de ser solo un objeto de negociación, se convierte en detonante de confrontación directa. Cada personaje está más cerca del punto donde ya no pueden retroceder sin perder algo irreparable, y eso hace que cada escena tenga más peso. Y ahora viene la sensación más fuerte de esta parte. No es que las cosas estén saliendo mal, es que están saliendo exactamente como este mundo funciona. El caos no es accidente, es estructura. Y te lo digo como si estuviéramos viendo la peli juntos. Aquí es donde empiezas a darte cuenta de que nadie va a ganar limpio. Solo van a sobrevivir los que acepten el precio más alto.
El cofre sigue siendo el centro del conflicto, pero ya no es el único problema. Ahora el problema es todo lo que la gente está dispuesta a hacer por él. Y eso es lo que convierte esta parte en una de las más intensas. No hay héroes claros, solo decisiones que se ven diferentes dependiendo de quién las cuenta. En la siguiente parte vamos a entrar en el punto donde el caos deja de ser controlable. El cofre finalmente estalla como conflicto absoluto. Las traiciones se vuelven inevitables y el mar empieza a responder a todo lo que está pasando. Ahí es donde la historia deja de ser estrategia y se convierte en supervivencia pura. Ok, aquí ya no estamos en una historia de búsqueda. Esto ya es supervivencia emocional en modo pirata extremo, porque cuando llegas a este punto de la película ya no importa quién empezó con ventaja, importa quién todavía puede respirar sin sentirse traicionado por el mundo. Todo sigue girando alrededor del mismo núcleo peligroso, el cofre vinculado a Davy Jones, pero ahora el cofre ya no es el objetivo, es el detonador. El problema que todos intentaban evitar, pero que ahora está explotando en cada interacción. Y aquí es donde Jack Sparrow empieza a moverse en su forma más clásica, pero también más peligrosa, porque Jack ya no está simplemente sobreviviendo, está calculando caos, y eso es distinto. Antes improvisaba, ahora empuja situaciones para ver cómo se rompen, pero el detalle importante es este: ya no controla todas las piezas, y eso lo hace más impredecible, incluso para los demás personajes. Por otro lado, Will Turner llega a uno de sus puntos más tensos. Will ya no es el mismo del inicio, y la película te lo deja ver sin necesidad de explicarlo demasiado. Sus decisiones ya no son limpias, son urgentes, y la urgencia siempre cambia la moral de cualquier historia. Y aquí te hablo como espectador directo. Esta es la parte donde empiezas a darte cuenta de que nadie va a salir de esto sin perder algo esencial. Y no hablo de dinero, hablo de identidad, confianza o incluso humanidad. Mientras tanto, Elizabeth Swann se vuelve una de las piezas más interesantes del conflicto, porque ya no está reaccionando al caos, está participando activamente en él, y eso cambia completamente la dinámica del grupo. Elizabeth empieza a entender algo muy importante. En este mundo, la indecisión te convierte en víctima, y ella claramente no quiere ser víctima. El cofre sigue pasando de manos, pero cada vez que cambia de dueño no se siente como progreso, se siente como castigo, y aquí es donde la película hace algo brillante a nivel narrativo. Te quita la sensación de objetivo final alcanzable y te deja solo con consecuencias. Jack intenta seguir jugando su juego habitual, pero ahora cada movimiento tiene respuesta inmediata. Ya no hay espacio para engañar sin consecuencias. Will está cada vez más cerca de cruzar líneas que antes parecían imposibles. Y la película no lo presenta como un cambio heroico, lo presenta como desgaste. Y eso es lo más fuerte de esta parte. No hay transformación épica, hay erosión. El mar otra vez empieza a sentirse como un personaje invisible. No ayuda, no castiga directamente, pero observa y permite que todo ocurra. Y aquí te digo algo como creador de contenido. Esta sección de la película funciona porque elimina cualquier ilusión de control. No importa cuánto planifiques, no importa cuánto corras, siempre hay otra consecuencia esperando detrás. Las traiciones ya no son giros inesperados, son inevitables, solo están esperando el momento correcto para activarse. Y lo más interesante es esto: cada personaje cree que está haciendo lo correcto desde su perspectiva, y eso hace que todo el conflicto sea más trágico que malvado. Jack, Will, Elizabeth, todos están actuando bajo presión,
y la presión no deja espacio para decisiones perfectas, solo decisiones rápidas. El cofre ya no es el premio, es el centro del colapso, y aquí la película te prepara para el golpe final. Todo lo que ha pasado hasta ahora no era el clímax, era la acumulación. En la siguiente parte vamos a entrar en el desenlace total. El cofre cambia el destino de todos. Las decisiones finales se vuelven irreversibles y el mundo de los piratas se enfrenta a su punto más oscuro. Ahí es donde la historia deja de ser conflicto y se convierte en pérdida. Ok, ahora sí. Este es el punto donde la película deja de preguntarte qué va a pasar y te obliga a ver cómo todo lo que se construyó empieza a caer al mismo tiempo. No hay más preparación, no hay más estrategia, solo consecuencias. El conflicto alrededor del cofre ligado a Davy Jones llega a su forma más peligrosa, porque ya no es un objeto disputado. Es una bomba emocional y sobrenatural que está definiendo quién sobrevive y quién queda atrapado por el mar para siempre. Y aquí Jack Sparrow entra en su versión más completa como personaje, porque si algo define a Jack en este punto es esto: no es héroe, no es villano, es superviviente puro, y eso lo convierte en alguien impredecible hasta el